¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Mañana de día viernes, un viernes importante, donde vamos a estar con Daniela Romero, también en un rato con Gonzalo Solabarrieta, hablando de un montón de cuestiones que tienen que ver con todo lo que aconteció con la jura de los nuevos diputados, las decisiones políticas. Hay en marcha un dato que indica que que se está mostrando es el proyecto del oficialismo en materia de reforma laboral. Está la agenda de tratamiento de temas para las extraordinarias a partir del próximo miércoles, así que mucho tema, incluso conformación de bloques que todavía faltan que le den la última puntada para la definición en materia de cantidad y de integrantes. Comienzo saludándola a ella, Daniela Romero. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Romero? Buen día, Pato. Buen viernes. Bien. Muchos títulos nos dejó esta semana. Sí. La verdad es que pasaron muchas cosas desde el lunes que empezó como la rosca oficial para terminar de definir cómo iban a quedar los bloques y los interbloques en la Cámara de Diputados. Vimos que no se resolvió hasta el último momento. De hecho, durante la sesión de la jura y la preparatoria, por supuesto, se seguían reorganizando para ver cómo quedaban. Así que hoy vamos a estar repasando un poco todo lo que nos dejó esa jura del miércoles, que no fue menor. O sea, no solamente fue el hito principal, Sí. yo creo que es claramente que La Libertad Avanza consiguió la primera minoría. No menor el hecho de que también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue reelecto y encima le otorgaron facultades Sí. para la constitución de las comisiones. Pero también encontramos que al final ese famoso interbloque que estaba queriendo efectuar Cristian Ritondo con la UCR se terminó formalizando y que terminó de alguna forma siéndole muy útil al oficialismo, Sí. porque terminó poniendo en jaque al interbloque de Provincias Unidas, que se aseguraba la tercera fuerza, y quedó la vicepresidencia tercera vacante. O sea, pasaron muchísimas cosas. La idea es ir repasando esto en la previa de lo que es los últimos días antes del comienzo de las sesiones extraordinarias, ¿no, Pato? Sí, y un tema, voy a ir a los títulos, porque habló Miguel Ángel Pichetto, y Pichetto dijo algo que creo que es muy interesante, pero que yo no estoy seguro de que eso pueda ser tan así. ¿A qué me refiero? A ver. Numéricamente tiene absoluta razón, dice Pichetto, es cierto, son la primera minoría, pero están obligados a negociar. Lo dice él, que es un hombre que obviamente tuvo mucho rol en el Congreso, básicamente en este último año, en el 2025, cuando el gobierno estaba rodeado por problemas económicos, por poco número, y veía cómo crecía básicamente el rol de la oposición, de la mano de un peronismo que estaba muy solo en el 2024 y que se fue rodeando de mucha gente en este 2025. Lo que dice en términos numéricos Pichetto es cierto, porque tiene 95 diputados el oficialismo, necesitas 129 para tener quórum y votar leyes. Número más, número menos, te faltan 34. Obviamente que te dice Pichetto, van a tener que negociar. Yo creo que sí, nada es blanco-negro, nada es a todo o nada, pero me parece a mí que el gobierno tiene un plus, y que ¿sabés cuál es? Como tiene que juntar 34, que es cierto que son muchos, el margen que tienen los diputados del PRO, muchos radicales y muchos provinciales, para diferenciarse y ponerse duros y decirle al gobierno, no, esto no te lo votamos. Yo creo que por ahora es un margen muy acotado. A lo mejor en un año o en 6 meses todo cambió. Eso, hay Pero que por ver qué ahora, pasa con la pero economía. me parece que ahora tienen margen acotado. Sí, hoy por hoy sí. Yo creo que Sí. el gobierno en ese sentido llega muy cómodo a las sesiones Claro. extraordinarias. Sí. El tema va a ser ver cómo se terminan acomodando esas fuerzas y esas alianzas de cara a las ordinarias, ¿no? Totalmente. Porque aparte es sabido que todo lo que es lo duro de las reformas que va a enviar el gobierno, que son la reforma laboral y la tributaria, Sí. la ley de glaciares, me atrevo a decir que también, porque es algo que hacen mucho énfasis en Casa Rosada, son cuestiones que van a tratarse, el Código Sí, Penal ni hablar, ¿no? glaciales es muy A largo interesante. plazo. Porque, ¿sabés qué pasa? Hoy me hablaban de algunos diputados emblemáticos de provincias como Mendoza, muy cercanos al gobierno, pero el tema glaciales y periglaciales es un tema, tenés que mirar el interés desde Buenos Aires y lo que pasa en tu provincia con esa cuestión, donde Sí. son miradas muy contrapuestas. Pero bueno, efectivamente, ella es Daniela Romero, tenemos mucho dato.
Vamos a los títulos y ya seguimos. Llamado a extraordinarias, el decreto se firma hoy y será publicado en el boletín oficial el próximo martes 9. Plan de acción para el 2026 y la Auditoría General de la Nación. Avances en la bicameral revisora de cuentas. El titular, Miguel Pichetto, destacó el aporte de diputados y senadores. Bueno, habrá que ver qué pasa con esto. Proyecto para endurecer el reglamento del Congreso. La iniciativa de Ahmed Chet prohíbe agregados en la fórmula y repetir la jura hasta que se cumpla de manera estricta. Bueno, habrá que ver con esto, ¿no? Si esto muere en algún cajón o si alcanza a discutirse. Me parece que los objetivos de todos van a ir por cuestiones muy concretas como las que estaba señalando recién Daniela, que tiene que ver básicamente con reforma laboral, reforma impositiva, inocencia fiscal y cuando uno hace este recordatorio siempre me dicen acordate del tema reforma penal que va a entrar por el Senado y es el tema insignia de Patricia Bullrich. Romero, dígame. Bueno, vamos a repasar Dale. entonces, Pato, todo lo que aconteció esta semana, ¿no? Para hacer el cierre de este viernes. Todo empezó con la novela de Unión por la Patria y qué iba a pasar con Unión por la Patria. Finalmente se terminó rompiendo el bloque, como había anticipado Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, hace varias semanas, ya que se venía esperando este movimiento. Se terminó efectivizando con la salida de Fernanda Ávila, de Monquillot, que es electo, y de Noblega. Ahora, ¿te acordás que una de las cuestiones que estaba conversando Raúl Jalil la semana pasada, Pato, en el medio de esta negociación para salir de Unión por la Patria, es la posibilidad de conformar un interbloque con otros gobernadores, ¿no? Bueno, eso quedó en suspenso. La verdad es que fue algo que no terminó Ni siquiera se fusiona con Catamarca. No. Con Tucumán, con perdón. Tucumán, te entendí. Sí, el peronismo jaja te referís. Vos habías sido, exactamente, que con no sé qué buena intención o mala le había titulado este bloque el bloque jaja. Dale, Romero. Sí. El bloque jaja nos referimos justamente a Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, que fue el que había inaugurado el distanciamiento del peronismo, este PJ federal, como le dicen algunos, ¿no? Con el bloque Independencia, por fuera Unión por la Patria. Ahora Jalil hace lo propio. Se hablaba de conformar algún tipo de negociación con Gustavo Valdés, con Gustavo Sáenz, el de Salta, que se mantiene en Innovación Federal. Básicamente la idea era ampliar Innovación Federal. También con Misiones, con Hugo Pasalagua, que es una bancada muy importante también, parte también de Innovación Federal. Y bueno, toda esta conversación que se había dado, Rolf Figueroa también era otro de los que se estaba conversando, tenía como frutilla del postre la posibilidad de que también se pueda eventualmente unir Gerardo Zamora, ¿no? El santiagueño que maneja 7 diputados en el bloque de Unión por la Patria y que de romper Zamora con UP en la Cámara de Diputados sería claramente un desguace, ¿no? Para el bloque de Germán Martínez, que a todo esto cabe destacar que se va a mantener como jefe de bloque de Unión por la Patria. Recordemos que la consigna en su momento que había bajado San José 1111 es mantengámonos unidos al menos hasta marzo, ¿no? Bueno, yo creo que estas conversaciones... Es más, y démosle una cuota de margen de acción a los gobernadores, que en todo caso, si alguna vez quieren levantar a alguien o sentarlo... Libertad para pecar, ¿no? Exactamente, exactamente, dale. Bueno, en ese contexto es que todavía vemos que la ruptura de Jalil con Unión por la Patria quedó como una especie de primer paso. Hay que ver si esto continúa. Eventualmente con la posibilidad de que se sumen más diputados a trabajar por fuera del bloque Unión por la Patria. Hasta ahora lo que vimos es esto, ¿no? El gesto de Jalil, que no fue
para nada menor, porque fue justamente el gesto de Jalil lo que habilitó a que el gobierno pueda conseguir esta primera minoría en la Cámara de Diputados, que es un hecho inédito, ¿no? Vamos a ir a la siguiente placa. Perdóname, una Sí, cosa, Dani, que tiene que ver absolutamente con lo que estás diciendo, pero creo que también te marca un proceso de, si querés por decirlo de manera elegante, desgranamiento en el peronismo o desgajamiento muy serio, un sí. deterioro de liderazgos nacionales, porque uno dice, bueno, se fue Jalil, pero a Jalil, que es Catamarca, histórico lugar del peronismo, antes había acontecido Jaldo, y ahí no se termina, porque antes tenés Misiones y Salta, Es cierto. son provincias absolutamente vinculadas con el peronismo. Es que son estas las que quieren hacer este interbloque que le dicen el PJ Cuando federal, vos no ¿no? habías nacido, Romero, hasta Neuquén, el MPN, era una independencia muy acotada. El MPN era parte del peronismo, ¿me entendés? Después, cada vez que crece el valor de cada una de las provincias y que por otra parte se va licuando el liderazgo nacional que en un momento pudo tener un Menem o un Kirchner o un Cristina, pasa el efecto de Catamarca, ¿eh? Y es un tema para el Sí. peronismo muy complicado, muy Y complicado. recordemos, Dale. Pato, y esto es lo último que voy a mencionar del tema del peronismo porque no me quiero quedar con esto, nada más, hay muchos temas para hablar, pero dentro de esta posible ruptura del peronismo que Sí, posponen para marzo y que quieren dilatar lo más posible para mantener esa unidad, no solamente están los gobernadores, también está el Frente Renovador, también está claro. Grabois, la interna con la Cámpora, o sea, no es solamente gobernadores, así que son muchas las facciones que se podrían abrir y que se disputan justamente fue parte de la conversación de si seguía o no seguía Germán Martínez y quién va a quedar como vice, porque todo eso tiene que ver con quién representa el peronismo y bueno, toda esa discusión es algo que quieren dar más bien puertas adentro para no seguir dándole el gusto al gobierno de que se siga desguazando, Absolutamente, ¿no? porque a mí me decían ayer, creo que hablando con alguna de mis compañeras, me decía, bueno, pero es la gente de Grabois ya está. Es cierto que Natalia Saracho hace rato que es diputada y hay otros representantes de lo que es el sector de Grabois. Pero ahora está Juan Grabois, que creo Sí. que no es lo mismo y creo que va a extremar esto, las necesidades de que Germán Martínez tenga un trabajo, digo, que conviva el Frente Renovador, que conviva Grabois y que conviva la Cámpora y que convivan diputados que no quieren saber nada ni con Massa ni con la Cámpora, es un trabajo Sí. que requiere muchas horas y hablar mucho por parte de Martínez, ¿eh? Sí, sí. Y va a ser Dale. interesante ver cómo estas facciones se mueven cuando se trata de la reforma laboral, porque no va Claro, a ser todo lo claro, mismo. exactamente. Vamos a pasar a la siguiente placa. Decíamos que justamente el gesto de Jalil, que comenzó el lunes a oficializarse, terminó abriéndole la puerta al gobierno para conseguir la primera minoría. ¿Cómo consigue esta primera minoría? Bueno, lo hemos visto primero con todos los bullrichistas que se fueron pasando del PRO a la Libertad Avanza. A esto se sumaron los radicales de Liga del Interior, que son esos radicales que se habían distanciado justamente de la UCR por haber bancado, por haber apoyado los vetos del presidente Javier Milei cuando recién había comenzado su gestión, ¿no? Estamos hablando de hace un año, un poco más de un año. Eh, y también se sumaron por goteo, ¿no? Se sumó Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini. Bongiovanni era un liberal Sí, del PRO que se santafesina. veía venir. Razzini, también santafesina, ella se había distanciado ya del bloque PRO con Futuro y Libertad, con Gabriel Chumpitaz, que a todo esto Chumpitaz fue muy crítico de Razzini, pasándose la Libertad Avanza, a él se le vencía el mandato, Razzini quedaba en el Sí. monobloque, en un monobloque, y se termina sumando a la Libertad Avanza, muy apreciada por Bullrich por ser la fundadora del movimiento antibloqueo, ¿no? Algo que va muy en línea con la ideología. Estamos hablando justamente de esto, ¿no? De diputados del PRO que van muy en línea con el oficialismo ideológicamente, ¿no? Lo mismo con Bongiovanni, por Hoy supuesto. en el PRO, o lo que era el PRO, digo, hay más peso específico de la expresidenta Patricia Bullrich que casi de Mauricio Macri. Sí, claramente. Sí. ¿Eh? La actividad de Macri uno no la ve De casi. hecho, bueno, Patricia está detrás de cada traspaso, está Patricia Bullrich. Uno a Macri, como lo ve que en otro lado, ¿no? No lo ve actuando para tratar de preservar ese espacio tan bueno, un reducido. gesto no sé si es un gesto de Macri atribuírselo 100% a él. Él quería que se quede Silvia de los Penatos, ¿no? A Claro, la Cámara de Diputados. exactamente. Justamente otra salida, otra fuga,
fue posible justamente porque el Silvia de los Penato asume la legislatura porteña como ella había prometido. Ella se había rumoreado mucho sobre la posibilidad de que ella no cumpla con su promesa de campaña y que sea coherente con su crítica en contra de las testimoniales. Finalmente le tapó la boca a todos, hizo lo que dijo que iba a hacer, va a ir a la legislatura porteña, pero bueno, como consecuencia asume Lorena Petrovich, otra bullrichista que se pasa a La Libertad Avanza. Compró futuro es el título para los Penato. La verdad, si se quedaba, la iban a cuestionar siempre. A partir de ahora, impecable. Pero Para bueno, ir, venir. pierde un alfil más, Sí, el macrismo claro. en diputados. Sí. Y también la frutilla del postre había sido justamente el gesto de Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, que terminó dándole el aporte a Menem en el aporte final para desempatar. El 95. Con los 95, con Francisco Morquio, que habló con nosotros, ¿te acordás, Pato, el otro día? Y que confesó que en realidad él ya se iba a ir de Encuentro Federal, porque Encuentro Federal, el bloque de Pichetto, se había convertido en un bloque muy opositor. Siempre él se distanciaba en casi todas las votaciones para apoyar al oficialismo. Obviamente Rogelio Frigerio, un gobernador no solamente cercano al presidente, sino que uno de los gobernadores que hizo alianza electoral con La Libertad Avanza. Sabía que se iba a ir de Encuentro Federal, él había dicho que lo natural era ir al PRO. Bueno, terminó yendo a La Libertad Avanza justamente para poder aportarle a Martín Menem ese último gesto y desempatar y quedarse con la primera minoría. Ahora, un tema no menor en relación a cómo le está yendo La Libertad Avanza en esta primera semana pre-sesiones extraordinarias, es que también Martín Menem consiguió, con apoyo del PRO y la UCR, las facultades para tener la designación de comisiones a su criterio. Y acá es cuando se abre la posibilidad de negociar, porque Menem, al tener la llave de las comisiones, va a poder decidir cómo se van a integrar. Y acá va a ser clave porque al tener una polarización tan importante en la Cámara de Diputados, los bloques más chicos les va a costar tener representación. Claro. Acá es cuando Menem puede llegar a darles ese lugar. De hecho, se habla de que el Esta sistema es una DONT... cámara parecida a lo que eran los tiempos de la hegemonía bipartidista de peronismo y radicalismo. Hoy es así. Hoy tenés otra vez un bloque clave y mayoritario de La Libertad Avanza y otro gran bloque peronista y el resto nada. Va, 2 o 3 bloques de 20 y pico, efectivamente. Sí, así que se habla de que no se respete la proporcionalidad del sistema DONT, que se negocie básicamente con Menem, ¿no? Cómo se van a ir conformando estas comisiones. Ya esto lo vamos a empezar a ver la semana que viene, porque al empezar el periodo extraordinario, ya el gobierno va a querer impulsar rápidamente la comisión de presupuesto, justamente porque el presupuesto tiene que volver a comisión para volver a conseguir su dictamen. Así que, bueno, y por supuesto Inocencia Fiscal, que tiene, creo que, no me acuerdo exactamente qué comisiones eran, pero como 3 comisiones tiene giro el proyecto de Inocencia Fiscal. Así que va a haber un laburo de comisiones la semana que viene muy importante y Martín Menem consiguió la llave, ¿no? Esto me remonta a que repasemos cómo quedaron esas autoridades en la Cámara de Diputados. Como les dije, pasamos a la siguiente placa. Martín Menem fue reelecto. Algo que, ¿sabés qué? También, Pato, me sorprendió mucho que el presidente Javier Milei el otro día en un encuentro del cronista, repasando lo que había pasado, porque fue el mismo día de la jura de diputados, destacó muchísimo. Cuando cerró el discurso, conseguimos que Martín Menem fuera reelecto y tenga las llaves de las comisiones. O sea, el propio presidente de la Nación que asistió a la jura ese mismo día, cosa que también fue un hecho inédito, ¿no? Porque el presidente no pisaba la Cámara de Diputados, más allá de las sesiones ordinarias y la apertura de sesiones ordinarias, desde que era diputado. No es que él suele ir a los palcos. Destacó justamente eso, se llevó como mucho festejo. Pero es que, perdóname, no es un tema para nada menor. No, imagínate un escenario que en el peor de sus sueños le hubiese acontecido al gobierno. ¿Cuál era ese escenario? Un lugar donde el lugar de ganar el 26 de octubre se perdía. Digo, y esta composición no era. Y toda la oposición designaba otro titular de la Cámara. El presidente de la Cámara está en línea de sucesión. Bueno, sí, obviamente. Digo, no tener el control de la Cámara es un tema muy complicado para el gobierno. Y va a ser muy difícil que eso no suceda. Bueno, pero, sí, hubo mucho tironeo con respecto de cuál iba a ser el candidato del oficialismo. Siempre amenazan con, bueno, vamos a decidirnos, te voto a otro. Siempre está esa amenaza, pero nunca se termina concretando.
porque también hay una cuestión de tradición de que el presidente de la Cámara de Diputados es el representante del oficialismo. El peronismo en su momento dijo, en realidad el El presidente de peronismo la tuvo Cámara... alguna presidenta que no consiguió Lo los que dijo el votos. peronismo en un Sí, momento fue, consideró decir, bueno, si el gobierno no gana las elecciones, el claro, presidente de la Cámara de Diputados tiene que representar al pueblo. Si el pueblo tiene otra mayoría de otro claro. partido político, correspondería. Obviamente eso no sucedió, No, a no, todo lo no. contrario. Más que ratificado, Martín Menem en la presidencia de la Cámara. Después se definió que también sea reelecta Cecilia Moro como vicepresidenta primera, Luis Petri vicepresidente segundo, que fue algo sorpresivo porque Luis Petri, el radical de Sí, Mendoza, que ahora es libertario y que sí. ahora sale del Ministerio de Defensa en los próximos días para poder asumir en la Cámara de Diputados, vuelve a la Cámara de Diputados Luis Petri como un alfil del presidente Javier Milei. No se sabía bien qué rol iba No. a terminar teniendo, ¿no? Entonces, finalmente se dio que Bullrich pueda negociar que Luis Petri esté en la vicepresidencia segunda y queda abierta la vicepresidencia tercera, y de esto vamos a hablar después del corte, Pato, porque acá es cuando se empieza a disputar la cuestión de cómo se reordenan los bloques para conseguir esa tercera fuerza. Por eso es que la vicepresidencia tercera quedó sin definir, es uno de los temas pendientes de esta semana, Pato. Bueno, muy bien, estamos en orden del día, hoy es viernes, les recuerdo que estamos mirando, por ahora por arriba, lo que se indica que es el resumen, la síntesis de la idea que tiene el Ejecutivo en torno a la reforma laboral, que es uno de los temas centrales para extraordinarias. Recordamos que se va a convocar extraordinarias hoy viernes y que están empezando el próximo miércoles 10. La pausa, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia,
como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Bueno, estamos en orden del día. Señor Solaberrieta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pato, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. hablamos de qué en un ratito, títulos, por Bueno, favor. en un ratito vamos a estar hablando del bloque, interbloque que se está formando o que se formaría para ser la tercera minoría, luchando con los 18 integrantes de Provincias Unidas más los 4 diputados que formarían el otro interbloque en el cual estaría esa disputa por la tercera minoría en la Cámara de Diputados, Pato. Bueno, a ver, Daniela Romero, estábamos con los temas importantes de Sí. esta semana. Bueno, Había uno de una esos temas foto importantes pendiente, dale. es Sí. lo que está mencionando Gonza. De hecho, Sí. voy a hacer un pantallazo que después él seguramente va a profundizar mucho más, que tiene que ver con esto, que estábamos hablando de las autoridades de la Cámara de Diputados y que la vicepresidencia tercera quedó pendiente justamente por esto que estaba contando Gonza, que es la disputa por los interbloques que se estuvieron organizando a último momento con el objetivo de nada más ni nada menos que de empatar con los números y ganar más fuerza. La vicepresidencia tercera sería como el cargo del momento que dejó en evidencia esta situación, pero no es la vicepresidencia tercera lo que les importa para organizar estos bloques, sino las comisiones y un montón de otras designaciones. Yo me atrevo a decir, Pato, que esta disputa entre Provincias Unidas y el bloque del PRO, UCR y MID va a ser también muy relevante a la hora de discutir a quién le corresponde designar a los miembros de la AGN, porque ya recordemos Claro. que los gobernadores que habíamos mencionado al principio del programa, Pato, Gustavo Valdés, Raúl Jalil, Jaldo, si bien todos ellos juntos no conformarían 15 diputados, o sea, realmente no están en condiciones de discutir con Provincias Unidas o con este interbloque del PRO y la UCR por una cuestión de números, sí la cuestión de la representación provincial va a ser un tema muy importante a la hora de designar miembros de la AGN, así que es un temazo, Sí. la verdad. Ahora, pregunto, a ver, Martín Menem es el presidente, representa al oficialismo libertario. Cecilia Moró es la primera vice, representa al peronismo. El vicepresidente tercero va a representar al PRO y sus aliados. Y perdón, ¿a quién representa Petri? ¿Es otra no, la verdad es otra figurita. ¿En serio? ¿A quién es otro oficialista Bueno, o por quién va? sí, obviamente es otro especialista. Sí, Claro. sí, claramente sí. A ver, ahí está siempre la puja de No, cómo claro, se esa es la convirtió verdad, en ese es el primera. sentido, en serio, no, Sí, no. sí, sí, Porque, el oficialismo. digo, uno podría decir, che, a lo mejor representa a las provincias cuyanas o al radicalismo. Es un hombre que No. perteneció al radicalismo. Acá Sí. es como libertario. está A bien. ver, Petri es Milei en este Es Milei, caso. exactamente, Sí, claramente sí. De hecho, bueno, cuando no me voy a desviar en esto, pero cuando fue Sí. la candidatura de Petri en Mendoza, tuvo una disputa sobre a quién representaba Petri, si representaba el radicalismo, si representaba la Libertad Avanza. Terminó afiliándose a la Libertad sí, Avanza para ser totalmente. justamente cabeza de lista. Pero bueno, el tema de la vicepresidencia tercera, vamos a ir a las fotos que traje. Dale. Por un lado está el interbloque que armó Cristian Ritondo con la UCR, representada por Pamela Verasay, a partir de la composición de este nuevo bloque radicales que se despega Banfi, Karina Banfi, ¿no? Que no estaba conforme con que Verasay termine frente al bloque, a la presencia del bloque, hace este monobloque llamado Adelante Buenos Aires, que se va de la Unión Cívica Radical para después volver a unirse a la Unión Cívica Radical en este interbloque justamente para ganar más fuerza. También importante que el bloque de la UCR incluye a Gustavo Valdés, que iba a ser Sí, uno claro. de los gobernadores, por supuesto, que iba a integrar Provincias Unidas. Ahí vimos uno de los primeros coletazos de las negociaciones del gobierno con los gobernadores. Y también lo mismo con José Garrido, ¿no? El santacruceño, que también Claudio Vidal lo agrega a este interbloque, otro gobernador de Provincias Unidas que le pega esta última traición, ¿no? De los gobernadores que se van distanciando de Provincias Unidas. Acá es donde terminó también el MID, que estaba ahí viendo a dónde, en qué interbloque iba a terminar quedando. Y en un total de 22 diputados, acá está este interbloque aliado, que fue también el que colaboró para que Martín Menem sea reelecto ante la presidencia de la Cámara. Después, por otro lado tenemos, habíamos mencionado estos gobernadores que pasamos a la siguiente foto. Estos son los gobernadores que te mencionaba recién, Pato, que terminaron de alguna forma conformando este bloque radical aliado al gobierno, ¿no? Con el regreso, yo creo que más importante, el de Valdés, que también tiene peso en el Senado y que, bueno, es
un gobernador que había perdido el gobierno como aliado, recordás, en estos Sí, claro, últimos meses. por la decisión de cómo era la fórmula, efectivamente. Y termina volviendo a la UCR y traicionando de alguna forma, ¿no?, al interbloque de Provincias Unidas. Vamos a ir a la foto del interbloque de Provincias Unidas, que básicamente lo conforma Córdoba, Chubut, Santa Fe. Vamos a la... Ahí está, ahí lo podemos ver, es el tuit de Martín Lustó. Córdoba, Chubut, Santa Fe y Jujuy son las principales provincias que conforman este bloque, con también Democracia para Siempre, que es este radicalismo díscolo de Lustó, Pablo Juliano, y se sumó Arrieta también, que se salió del bloque Coherencia. El bloque Coherencia, que había estado en conversaciones con Sáenz, Jalil y todos estos gobernadores peronistas. Cuarto bloque para Arrieta en 2 años. Es verdad, tenés razón. Porque comenzó con el bloque libertario, después El tuvo un monobloque. bloque propio, después se fue a Coherencia y ahora este bloque. Y ahora está en Provincias Unidas. Dale. Este interbloque, bueno, también conforma Encuentro Federal, la Coalición Cívica, que son 2 y 2 diputados, o sea, son 4 diputados que se suman también a los 18 de Provincias Unidas. La discusión de Provincias Unidas es, nosotros tenemos 18 propios. Entonces, no importa el interbloque, con 18 propios somos Claro. la tercera fuerza. Bueno, hay que ver cómo se termina conformando eso, porque bueno, claramente el tono de Provincias Unidas, por más que los gobernadores que están liderando este interbloque están acercándose al oficialismo, el tono de los diputados que lo conforman son más bien opositores. Entonces hay que ver a quién se termina priorizando, ¿no? Y por último, otra cuestión que me quedaba mencionar que fue muy importante esta semana, Pato, Sí. tiene que ver con Villaverde, ¿no? Que al final... Ahí ella- fue una decisión de motu propio, fue una decisión donde alguien en el gobierno le dijo, mirá, renunciá al Senado porque si no esta historia no termina más. ¿Qué decís, Romero? Yo creo que es un Yo poco creo- de las dos cosas. A ver, Esta, sí. hace falta que se lo digan también, digo, ¿no? O sea, Claro. realmente era obvio, porque lo decíamos la semana pasada, la decisión de Obviamente. Villaverde acá, en el bloque siempre le dijeron, es decisión de ella, es una decisión que tiene que tomar ella. Al principio ella se mostró muy firme en dar pelea, fue al recinto del Se Senado, sentó. se sentó en una Sí. banca. Bueno, claramente se mostró predispuesta a dar pelea. Yo creo que no encontró tampoco... No es una cuestión de tener ganas. No, Claro, a ver, claramente, ella tenía ganas de asumir en el Senado. Yo creo que no encontró tampoco una contención muy contundente de la Libertad Avanza en términos de... Fueron muy pocas las veces que la defendieron, no salieron al cruce, nadie se quiso exponer fuertemente con esto. Más que Luis Juez y Patricia Bullrich, que fueron como Sí. los que hablaron en su defensa, pero tampoco tanto. Entonces No, yo no, creo no. que... Realmente, de hecho, bueno, cuando fue al recinto del Senado, Bullrich se le acerca a Tuvo que decirle decirle, que se "Tenés tiene que que levantarte". retirar. A ver, toda la pelea de Villaverde dejaba al gobierno muy Sí. expuesto. Y si, como habíamos adelantado, el gobierno tenía que incluir en el temario de sesiones extraordinarias que se trate el pliego de Villaverde para poder Sí. saldar el problema y no perder una banca en el Senado, bueno, era ya un montón. Entonces, Era más o menos lo que te pasa con Esper. En lugar de estar celebrando que sos primera minoría en diputados y que tenés 20 senadores en la Cámara Alta, estás enredado en el tema Villaverde. La verdad, desde el punto de vista de la mirada del gobierno, che, corramos el tema Villaverde y sigamos para adelante. la verdad que efectivamente. sí, eso Claro. claramente era una presión Claro. también, ¿no? Del gobierno. Por eso te digo, es un poco de las dos cosas, porque Sí. obviamente Villaverde no se quería ir, el gobierno no es que le quería soltar la mano necesariamente, pero era una cuestión también práctica de, bueno, no nos metas en este enredo. Fue una decisión, la idea en realidad de que no renuncie a la Cámara de Diputados había trascendido más fuerte el fin de semana de parte de las altas esferas, Pato. Sí. Y bueno, finalmente con retirar la renuncia de la Cámara de Diputados, terminó renunciando a su banca en el Senado, así que se quedan diputados Lorena Villaverde, otro tema de la semana muy importante. Y por último, para mencionar, que quedó muy por lo bajo Porque con la parece chino, cantidad de explícalo porque cosas. parece chino. A ver, Claro. ¿por qué renuncia una diputada que dentro de 4 días termine el mandato? Bueno, esa es la gran incógnita, ¿no? Porque... Para que asuma otro. No, a ver, también la idea de Sí. Carolina Píparo, que lo aclaro porque no lo dijimos, Carolina Píparo renuncia antes de que se le venza su mandato, a días de que se le venza su mandato en la Cámara de Diputados. La adelanta con la esperanza, con la idea de que vaya a ocupar un cargo en la Sí,
En Banco Nación, Sí. siendo Banco Nación. directora del Banco Nación, ¿no? Porque quien se va Sí. a ir a la legislatura porteña, hay toda una reorganización del Banco Nación. No me voy a meter de lleno en esto, pero recordemos que Tillart es uno de los pocos que quedan de, Sí. de la gestión POSE. Claro. Y están limpiando en el gobierno. De hecho, incluso echaron al vicejefe de gabinete que estuvo desde el día 1, que es José Rolandi, que había sobrevivido también con Guillermo Francos. O sea, hay una purga, ¿no? del gobierno en este sentido. Hay que ver cómo se reorganiza el Banco Nación. Va a haber cambios y bueno, se esperaba o se rumorea que Píparo vaya a asumir frente a esto, como directora. Y bueno, adelantó su renuncia. ¿Y Eso juró fue alguien en lugar de Píparo? como Bueno, que alguien- ¿juró ella alguien? No, a ver, se le vencía el mandato Claro, igual. sí, O pero sea, en los ella 4 no días juró contaba- alguien o no. En realidad estuve consultando, había un Alguien puede haber problema jurado, te quedan porque 4 no días. estaban los papeles para que pueda Jurar. para hablar. que reemplace Claro, a en el Píparo reemplazo. antes de que se Claro. estos días Fue que uno, le de, faltan. fue Ah, uno ok, de, entendí. de los problemas que hubo en la previa a la sesión preparatoria. De todas maneras, bueno, Martín Menem había anunciado que Píparo presentó la renuncia ya No había importa, dale. hacía Sí. unos días, Sí. el 1 Pero de va a diciembre. asumir uno, no, todavía no se sabe. En teoría tendría Está que bien. asumir a partir del 10 Sí. de diciembre, en la No, primera si, sesión. no, si el mandato de ella termina el 10 de diciembre. Bueno, pero No. para el caso entonces Pato tiene que asumir cualquiera de los que renuncian ahora porque porque se van a otro lado. O sea, no tiene sentido. Renuncian y si se les vence el mandato ya está. O sea, no va a asumir nadie en su lugar si ahora sí el recambio legislativo. Sí, claro. O sea- Yo pensé que había renunciado Píparo el 1 de diciembre y que se nombraba un nuevo diputado por 10 días. Eso era lo llamativo, no ha acontecido. Pero Para terminar el mandato, No por tengo eso no. esa No, información. Está bien. Ya lo tenemos a Pinedo, que fue presidente un par de horas. Sí, Tendríamos exacto. un diputado con mandato por 3 días. en la también. transición Bueno, puede pasar. Cristina En Macri. caso, por eso. En la transición Cristina Macri, Exactamente, bueno. Nada, bueno, así que este es el tema de Carolina Píparo, que va al Banco Nación. Es un rumor todavía. claro. Es Sí. un rumor. En algún momento hubiera el ANSES y fue rumor también. También fue rumor. Exactamente, bueno. Un pie afuera, un pie adentro, y bueno, hay que ver. Pero sí alineada con el sector libertario. Y termina ahí, Píparo, sí. ¿Terminan qué? Termina alineada con el sector Sí, libertario. volvió, pero... Exactamente. Sí, terminó. Hasta ahora está alineado. Sí, por eso, ahí estamos. Bueno, Y otro de los datos, perdón, Dale. Pato, que me Sí. decían, por lo cual también había una cierta controversia, es este diputado o diputada que tenía que se asumir asumir por Píparo. por estos días, era el de la lista, Claro, no de la Libertad Avanza, sino de Avanza Libertad. Claro, claro. el de José Luis Esper. La de Esper, claro, Sí. exactamente. Claro, exactamente. Bueno, pero ese hecho no se va a producir, por lo menos hasta Y que ya estamos. evidentemente no, evidentemente Estamos. Bueno, muy bien. Esto es orden del día. Señor Solaberrieta, placas, y vamos a lo que está pasando en el PRO y aliados, por favor. Claro, dale. porque uno piensa, dice, bueno, el PRO, la UCR, otra vez juntos, es un déjà vu de Juntos por el Cambio, ¿qué es básicamente lo que va a pasar con este interbloque? Y lo bueno es conocer un poco los nombres que han quedado, porque Sí. en este revuelo han disparado diputados hacia distintos bloques, ya sea desde el PRO hacia la Libertad Avanza, desde el radicalismo a Provincias Unidas, bueno. Y quedó esta fusión, o en realidad está por verse si va a quedar definido de esta manera, inclusive todavía no hay un nombre para este interbloque que van a generar entre el PRO y la Unión Cívica Radical, pero la intención es esta, ¿no? De ser la tercera minoría en la Cámara de Diputados, en esta disputa con Provincias Unidas, que, por ejemplo, con esta presentación y al tener que discutirse esto aún, no pudo quedar, justamente, no se pudo quedar por el momento Provincias Unidas con la tercera minoría y con la tercera vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Esto se conformaría justamente para confrontar un poco políticamente dentro de la Cámara Alta con Provincias Unidas, y la búsqueda es el número, ¿no? Los 22 diputados que muy bien recién comentaba Dani. Vamos a ir a repasar un poco los nombres de lo que ha quedado con un PRO que es Dale. el que aportaría la mayor cantidad de diputados, Dale, que a son ver. 12. Sí. ¿Sí? En primero, fíjense que tenemos una gran presencia de la provincia de Buenos Aires, Sí. con Cristian Ritondo a la cabeza, sin dudas, como el personaje más importante que tiene este bloque hoy en día. Florencia de Sensi, también de Buenos Aires. Alejandro Finocchiaro, quien también estaba dentro de este listado del PRO que iban a quedarse en la Cámara. Javier Sánchez Urba y también Martín Yesa. Estos diputados son los que agrupé al principio de Buenos Aires. Algunos no, pero algunos de los que estás nombrando Sí. están a un tris
de pintarse de violeta también. Bueno, Pero, han tenido el claro, buzo violeta puesto en alguna oportunidad. exactamente. Le Igual. prestaron la camiseta, se la sacaron. Hay otros que no tanto, que yo, Martín Yesa me parece que un poco menos. Pero el resto, digo, así que bueno, dale. Estos seguimos. agrupados al principio Sí. son justamente Sí, los de dale. la provincia de Buenos Aires y que ya venían con mandato, que Sí. ya venían siendo diputados, es decir, que no tuvieron Bueno, que jurar. Vamos dale. a ir a la siguiente placa para seguir repasando los diputados que va a aportar el PRO. Sí. Tenemos a Martín Arduaín también, de La Pampa, quien ya venía con un mandato. Emanuel Bianchetti, de Misiones, también. Dayana Fernández Molero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que Muy Álvaro cercana al González. gobierno, muy Sí, cercana también, al gobierno. Muy cercana, Sí. exactamente. Una de las diputadas más jóvenes que tiene la Cámara de Diputados. Vamos a ir a la siguiente placa, donde acá ya vemos las incorporaciones y en donde tal vez vemos una presencia más fuerte de lo que es el macrismo dentro del PRO, como la figura de Fernando de Andrés, el ex secretario general cuando Mauricio Macri fue presidente Claro, de la Nación, sí. representando a la provincia de Buenos Aires. Alicia Fregonese, de Entre Ríos, quien ya fue diputada, que viene del palo de la educación. Perdón, de Andrés es el que ingresó quinto en la lista conjunta que se hizo en Capital, me parece. Sí. Y era el único por el cual hacía campaña Macri y además era una foto de lo poquísimo que le daban los libertarios al PRO en la De lo ciudad. poco, En sí. primer lugar, quinto. Sí, Pero bueno, exacto, sí, dale, dale, Andrés dale. fue uno de Sí, estos nombres dale, fuertes sí, que sí, sí. logró imponer, ¿no? Mauricio Dale. Macri, por así decirlo. Y Antonella Giampieri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en la campaña se alineó más con el color violeta, con La Libertad Avanza, Claro. con foto incluida, recordemos, con un banner de La Libertad Avanza, con la presencia de Karina Milei, y finalmente en diputados está en la representación con el PRO, nada más y Está nada bien. menos. Así que bueno, veremos cuál es su andar y su actuar, sobre todo en la Cámara de Diputados en cuanto a las votaciones. Ahora pasamos al bloque de la Unión Cívica Radical, que realmente ha quedado muy, muy achicado respecto a lo que había sido el comienzo de la UCR allá, con cerca de 30 diputados, después con la división de lo que fue Democracia para Sí. Siempre, y ahora con este grupo reducido de 6 diputados plenos del radicalismo en la Cámara de Diputados, más allá de Giuliano, más allá de Bueno, lo que está puede bien. ser la presencia de... se me fue el nombre ahora. Dale, vamos bueno, con esto. Dale. del más joven de los radicales, que ahora está en Provincias Unidas. Lisandro Nieri, de Mendoza, que también ha quedado con mandato, al igual que Gerardo Cipollini. De Chaco, Pamela Verazay, la presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical de Mendoza. Y ahora vamos a ver 3 nombres de los que ingresaron, justamente. Martín Lustora, el nombre claramente que no me podía recordar, que más allá de que no está en el bloque de la Unión Cívica Radical, está dentro de Provincias Unidas. Y acá vemos nombres nuevos, ¿no?, dentro de este bloque. Guillermo Agüero, del Chaco, Diógenes de González, también de Corrientes, Rubén Darío Schneider, de Entre Ríos, son los 6 diputados que aporta el radicalismo en este interbloque, que veremos qué nombre va a llevar, ¿no?, también a la hora de esta fusión, si es que se confirma. Diógenes González es justamente el diputado de Gustavo Valdés, ¿no? Claro, que de iba a Gustavo entrar Valdés. en Provincias Unidas y terminó sumándose a este bloque radical. Porque lo que me parece que lo que acontece con Valdés es que Valdés quiere jugar acá porque pretende ser el presidente del radicalismo. Es más fácil ser juega presidente del ese radicalismo nominado el aporte estando Pato. acá. Sí. Claro. Acá vas a ver el conjunto de gobernadores del radicalismo, porque están en esa disputa también sobre cómo va a terminar definiéndose a nivel nacional la presidencia del partido. Eso es clave para entender también por qué se van uniendo, ¿no?, en estas fuerzas de la UCR. Cornejo, de hecho, quiso Sí. relanzar la UCR después de ese descuajo que hubo durante estos Sí. últimos 2 años con Democracia para Siempre, con Liga del Interior, para esto, justamente, ¿no? Ahora, están los 3 mirando y filmando la misma película. Hablo del peronismo, del radicalismo y del PRO. Los 3 metidos en Busco mi destino. Una gran Sí. película de los años 70. Bueno, dale, sigamos. Bueno, vamos a ir a la última placa para terminar de repasar Sí. este interbloque con la presencia de los 2 diputados del MID, como lo vemos en pantalla, Oscar Sago y Eduardo Falcone. Adelante Buenos Aires, con la presencia de Karina Banfi, tal vez con Sí. esta diferencia con Verazay. Y por Santa Cruz, bien como lo comentaba Dani en el pantallazo que había dado de este interbloque, bueno, José Luis Garrido, en esta jugada del gobernador
justamente de Santa Cruz, con la presencia en este interbloque, que veremos también cuál es la estrategia final que va a tener en la Cámara Baja. Ahora, bueno, nos tenemos que ir en un rato a la continuidad de TV, pero te hago una pregunta, Romero, que tiene que ver con lo que yo hoy planteaba de lo dicho por Miguel Pichetto. Dice, es cierto, son la primera minoría, pero van a tener que negociar. Yo viendo, eran declaraciones a una compañera, la compañera de Urrieta, muchísimas gracias. Bueno, digo, la pregunta en ese sentido es esta. A mí me parece que van a tener que negociar, pero yo miro los nombres que hay en el bloque del PRO, en el bloque del radicalismo, hasta en Provincias Unidas, y me parece que ese número el gobierno lo consigue con, no sé si mucha facilidad, pero con sencillez lo consigue. Lo puede conseguir sin Provincias Unidas. Por eso, bueno. Claro. Lo puede conseguir sin tener que negociar con todos esos Vos mirás la gobernadores. lista del PRO que daba Gonzalo. Mirá la lista de este radicalismo, que no quedó lo más combativo, lo más a la izquierda. No, el interbloque del PRO es bastante... De Por hecho, eso digo, se había hablado de que Encuentro Federal... claro. Que Pichetto y Massot, básicamente, porque Sí. Encuentro Federal quedó reducido en eso. Iba a estar en conversaciones, estaba en conversaciones con Ritondo para conformar parte de este interbloque con la UCR. Y era raro, porque Encuentro Federal con el PRO y la UCR... Nada que ver en alineamiento, ¿no? Está bien que no es un interbloque pensado ideológicamente, sino estratégicamente, pero de todos modos, era raro, iba a tener otro tono si Encuentro Federal terminaba ahí. Obviamente tenía más sentido en Provincias Unidas. No es todo blanco-negro, hay grises, muchas cuestiones para discutir, porque lo que digo no es solo qué diputado tengo o diputada que me vota, digo, ¿cuál es el margen que tiene un hombre del PRO o del radicalismo para votar en contra del proyecto del oficialismo y acompañar al peronismo y hacer que una ley o un inciso no salga? Se le enojan todos. Claro. Ese es el margen que no tienen. Con sus propios votantes me parece a mí que no tienen margen. No, el tema va a estar en los gobernadores, estos de que claro. no terminaron formando este interbloque, ¿no? Lo que iba a ser Innovación Federal ampliada, ¿no? Estamos hablando de Salta, de Misiones. Así que por ahí hay algún gesto de rebeldía, como en su momento pasaba con Rovira y Misiones, ¿te acordás? En algún proyecto, algún gesto, pero si no, saludo uno y alineamiento por ahora, por un tiempo por lo menos, ¿no? Sí. Ahí estamos, Daniela Romero, señor Solaberrieta, muchísimas gracias. Buen fin de semana, Pato. Enseguida la continuidad, viene Meli, la veo trabajando mucho de Urrieta. No sé si está cobrando en todos los lugares donde está, pero la veo de gira y recorrido. Bueno, aquí terminamos, nada más, muchas gracias, buenos días.